Bueno, esta es la cuarta parte del libro ah, de Maurice Pinay, eh, titulado Complot contra la Iglesia. Si habéis visto las tres partes anteriores, que en YouTube o aquí en BitChute, entenderéis un poco de qué estamos hablando. Es un libro que se repartió a los padres conciliares durante el Vaticano II, al comienzo del Vaticano II, preparado por un seudónimo que es Maurice Pinay, que probablemente es eso, un seudónimo de una serie de clérigos muy preocupados por la deriva de la Iglesia, por, la, por el cariz que iba tomando la revolución interna que iba a salir a la luz o que se iba a consolidar en el Vaticano II, ya que había unas fuerzas muy poderosas, pues sobre todo del lado del comunismo y la masonería, que intentaban, eh, digamos, si no dar el golpe de gracia, sí reencaminar la Iglesia hacia lo que un plan que ya se había iniciado hacía mucho, pero con mucha más intensidad a partir del inicio del siglo XX y sobre todo cuando triunfó la Revolución Soviética. En otro vídeo que mostré, vimos cómo se había planificado una infiltración en la Iglesia ya desde los mismos principios del siglo XX por los comunistas y los masones, pues para infiltrar sobre todo jóvenes jóvenes comunistas homosexuales en la Iglesia para que treparan por altos cargos y así hacer su servicio para el comunismo, pues desprestigiando la Iglesia, retorciendo su doctrina y en general cooptándola para el servicio del comunismo, la masonería y lo que hay detrás. Eh, y en fin, por ahí tengo un vídeo de Bella Dot, que es una italiana, uh, es católica, es católica que luego volvió al catolicismo, adiestrada por masones y judío-masones, que se encargó o la encargaron de contactar y infiltrar a seminaristas comunistas y homosexuales en la iglesia, y ella misma llegó a meter a mil, pero estamos hablando de los años 30. Entonces, lo que ocurre en el Vaticano II no era un inicio de una revolución, sino que era un paso muy importante lo que ahora está pasando, que es la completa sumisión de la Iglesia a los planes del mundialismo y la conversión de esta digamos, en la religión patriótica del nuevo orden mundial. Sabéis que los regímenes han ambicionado siempre convertir la Iglesia o la religión en una especie de división o negociado o ministerio de su propio régimen para servir al poder. Y lo que quiere convertir, por supuesto, este poder mundialista es al poder enorme de la Iglesia Católica sobre las conciencias, para convertirlo en un elemento pues aglutinador y refuerzo ideológico de la ideología del nuevo orden mundial, que, que es una derivación del comunismo, la masonería, la Revolución Francesa, en diversos grados, parten de la misma idea del hombre, el culto al hombre, el hombre por encima de todo eh, y que al final es el hombre contra el hombre, porque si yo quiero A y tú quieres A, pues si no hay ninguna ley absoluta y objetiva que
que dirima el problema, algo al que los dos nos atengamos y que sea la verdad, pues entonces la única solución es el conflicto. Y entonces las sociedades modernas viven del conflicto, viven de la ley del más fuerte, del que más alta voz tiene o del que más votos tiene, que en el fondo es lo mismo, o el más tanques tiene, en el fondo es una ley de la fuerza y no ahí entra ahí la razón, en todo caso los sentimientos. Y entonces el orden del hombre soberano es el orden del caos, porque el hombre no hay una voluntad común si cada uno hace lo que le da la gana, que es en realidad la filosofía moderna. Y cuando cada uno hace lo que le da la gana, el resultado es el caos. Tan sencillo como eso. Entonces, de todo esto se aprovecha un grupo bien cohesionado de gente que, que eso sí, aprovechándose del caos generado, pues tiene unos planes muy claros y mundialistas. Bien, vamos a proseguir con la lectura. Estábamos acabando la parte del comunismo. No sé si merece la pena leerlo, pero vamos a empezar la parte de la masonería. Hay una parte bastante fuerte en contra de los judíos en este último apartado que no se entendería sin la lectura de los anteriores capítulos. Así que para el que no haya leído la parte anterior, que quedará fuera de contexto para él, así que vamos a empezar directamente con la parte de la masonería. La parte del comunismo tiene una inmensa cantidad de bibliografía que podéis cada uno comprobar. La dirección de donde podéis bajar el libro lo pasaré en los comentarios, está también en las partes anteriores. Bien, el poder oculto de la masonería. Vamos a hablar de la masonería, pero desde un prisma un poco distinto al que habitualmente se suele mencionar, porque en este caso vamos a ir a las fuentes últimas de la masonería, que no son las que normalmente se comentan. En realidad vivimos en una época en que las verdades se dicen a medias siempre, y aquí vamos a entrar este libro entra a lo más profundo que siempre acaba siendo metafísico y religioso. ¿No? Y en el fondo, como dice, todas las guerras son en realidad guerras de religión y todos los conflictos son conflictos de religión en el fondo. Entonces vamos a entrar al fondo del asunto, que es la masonería. Bien, aquí vamos a leer un poco el texto. La masonería enemiga de la Iglesia. Esta es una petición de principio que no es tal, sino que este apartado lo va a demostrar claramente. En vista de que el tema de este segundo libro ha sido tratado con tal maestría y profundidad por personalidades eminentes y copiosamente documentadas como su santidad el Papa León XIII, el eminentísimo cardenal José María Caro, arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor León Meurín, obispo de Port Louis y otros varios eruditos, escritores eclesiásticos y seglares, nos limitaremos a transcribir literalmente tan autorizadas opiniones para no desvirtuar en lo más mínimo su gran autoridad. Su Santidad León XIII en su encíclica Humanus Genus dice literalmente: los romanos pontífices, nuestros antecesores, velando solícitos por la salvación del pueblo cristiano, conocieron bien pronto quién era y qué quería este capital enemigo. Apenas asomaba entre las tinieblas de su oculta conjuración, y como declarando su santo y seña, amonestaron con previsión a príncipes y pueblos que no se dejaran coger en las malas artes y asechanzas preparadas para engañarlos. Y es el primer aviso del peligro el año 1738 por el Papa Clemente XII en la Constitución Inminenti del 24 de abril de 738, cuya Constitución confirmó y renovó Benedicto XIV, luego Pío VII, León XII, luego Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX,
Ahora, a ejemplo de nuestros predecesores, hemos resuelto declararnos de frente contra la misma sociedad masónica, contra el sistema de sus doctrinas, sus intentos y manera de sentir y obrar, para más y más poner en claro su fuerza maléfica e impedir así el contagio de tan funesta peste. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo capítulo 7, versículo 18. Y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, acervísimos, porque de los certísimos indicios que hemos mencionado antes resulta el último y principal de sus intentos, a saber, el destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Sin esto, los turbulentos errores que ya llevamos enumerados han de bastar por sí mismos para infundir a los estados miedo y espanto, porque quitado el temor de Dios y el respeto de las leyes divinas, menospreciada la autoridad de los príncipes, consentida y legitimada la manía de las revoluciones, sueltas con la mayor licencia las pasiones populares, sin otro freno que la pena, ha de seguirse por fuerza universal mudanza y trastorno. Y aún precisamente esta mudanza y trastorno es lo que muy de pensado maquinan y ostentan de consumo muchas sociedades de comunistas y socialistas a cuyos designios no podría decirse ajena a la secta de los masones, como que favorecen en gran manera sus intentos y convienen ellas en los principales dogmas. Sea como quiera, aún un mal tan grave y tan extendido, lo que nos toca, venerables hermanos, es aplicarnos con todo el alma en busca de remedios, y porque sabemos que la mejor y más firme esperanza de remedio está puesta en la virtud de la religión divina, tanto más odiada de los masones cuanto más temida, jugamos ser lo principal, el servirnos contra el común enemigo de esta virtud tan saludable. Así, todo lo que decretaron todos los romanos pontífices, nuestros antecesores, para impedir las tentativas y los esfuerzos de la secta masónica, cuanto sancionaron para alejar a los hombres de semejantes sociedades y sacarlos de ellas, todas y cada una de estas cosas damos por ratificadas y las confirmamos con nuestra autoridad apostólica. Eso es uno de los escritos de este Papa. Como se ve, tanto su santidad el Papa León XIII como varios sumos pontífices anteriores son muy claros al condenar la masonería, reconociendo a sí mismos sus intentos de destruir a la cristiandad aliada con socialistas y comunistas. ¿Y quiénes dirigen la masonería? Ahí está la cuestión. Como lo demostraremos en los capítulos siguientes, son los mismos que dirigen al socialismo y al comunismo, es decir, los judíos. Un punto muy, muy grave, pero que se prueba, está probado. De hecho, yo tengo un vídeo añadido, bueno, hay un documento muy, muy importante que habla de que digamos que es el cuaderno de bitácora de la masonería desde tiempos de sorprenderse desde tiempos de Herodes Agripa, el nieto de Herodes, el que cortó la cabeza de San Juan Bautista. Bien, pues eso, hay unos escritos, no se llama obviamente masonería, pero dio origen, es una especie de sociedad secreta que dio origen a la masonería. Pero aún sin contar con ese documento hay indicios clarísimos de que es así. Estamos hablando, vamos a ver, no estamos hablando de la raza, de judíos de raza. La palabra judío se entiende en el sentido del Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, San Pedro, los apóstoles dice, se reunieron, se escondieron por miedo a los judíos. Si ellos eran judíos, ¿cómo se entiende eso? No. La palabra judío a partir del Nuevo Testamento pasa a significar aquellos que apostataron, que vieron a Jesús, que estuvieron a su lado y lo rechazaron. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Pues porque la noción de Mesías tenía dos connotaciones para los israelitas. Una interpretación terrenal en la que se interpretan las profecías y se consideraba el Mesías como una especie de guerrero que iba a conquistar el mundo para los israelitas.
y iba a dominar, y los israelitas iban a ser dueños del mundo. Y luego otra interpretación espiritual en la que Israel iba a ser la herramienta de Dios para llevar la fe a la palabra de Jesús al mundo, la palabra del Mesías y crear un reino y extenderse por toda la tierra. Esas dos visiones chocan, la primera es el judaísmo y la segunda es la iglesia. Ahí se hace, pero ya antes de Jesucristo había esa doble interpretación, había por eso Jesucristo a los fariseos, porque el judaísmo moderno es una derivación del fariseísmo, les llama de todo, les llama sobre todo hipócritas, porque en realidad hacían como que seguían a Moisés, la ley en el Antiguo Testamento, pero en realidad tenían sus ideas mezcladas con ideas gnósticas provenientes de Medio Oriente, de su exilio en Babilonia, y habían todo mezclado con una especie de con una reinterpretación supremacista de la que comenté antes del Antiguo Testamento, de algunas profecías, y habían creado una especie de religión paralela, pero una religión de boca a boca, es decir, oral, y no conocida por todo el pueblo, sino solo por esa élite farisaica y sus seguidores. Pues sin embargo, a la muerte de Jesús, a la muerte, no sabe cómo decirlo, al asesinato de Jesucristo, esas dos tendencias se polarizan. Una daría lugar al judaísmo y otra es la Iglesia Católica. Y los primeros católicos obviamente eran israelitas. Nosotros somos herederos espirituales y muchas veces también pues de sangre de esos judíos. Esos judíos se extendieron, predicaron y también engendraron, y gran parte de la población europea tiene una pequeña descendencia judía. Y luego, por otro lado, hay judíos que se han convertido a Jesús, y luego por otro lado, hay otros que eran cristianos y han apostatado. Y las cosas intermedias. Entonces, cuando nos referimos a los judíos, nos referimos a los que han aceptado esa religión apóstata, sea o no judíos, es decir, judío en realidad a partir de la caída del templo, es judío que nace de madre judía, mientras que la tradición israelita era el padre, era patriarcal. La razón es que en la diáspora, en la salida, al ser incierta la paternidad, pues se dio por línea materna la pertenencia o no al pueblo judío. Por lo tanto, hay muchísima gente que tienen, pues, son, con solo tener una ascendencia femenina, en línea femenina, ya se considera judío, es un seguidor puede ser educado en el Talmud y se considera judío cuando la cantidad de sangre judía que tiene es muy poca. Así que no estamos hablando estamos hablando de la ideología. La ideología es el Talmud y la Kabbalah, que son los dos libros sagrados del judaísmo, y no lo es el Antiguo Testamento. La Torá, cuando ellos hablan de la Torá, no hablan del Antiguo Testamento, hablan de una especie de tradición oral, que el mismo Jesucristo la menciona como las tradiciones de los viejos, que luego se codificó en el Talmud y la Kabbalah. Era una tradición oral que dicen ellos que se remonta al tiempo de Moisés, pero que en realidad la inventaron. Y tanto el Talmud como la Kabbalah, sobre todo lo segundo, es la base de la masonería. Pues vamos a seguir. Desenmascarar las masonerías, vencerla, dijo León XIII.
Si la desnudamos de sus velos, todo espíritu recto, todo corazón honrado se apartará de ella con horror, y por ese solo hecho caerá anonadada y execrada por los mismos que la obedecen. El ilustre sabio jesuita Monseñor León Maurín, obispo de Port Louis, en su laboriosísima obra Simbolismo de la masonería, nos muestra con documentación aplastante que los judíos son los fundadores, organizadores y dirigentes de la masonería, la cual utilizan para lograr el dominio del mundo, destruir la Santa Iglesia Católica y demás religiones existentes. Entre la autorizada bibliografía que presenta al respecto figuran algunas citas que mencionaremos a continuación. El primer Consejo Supremo, como ya hemos dicho, fue constituido el 31 de mayo de 1801 en Charleston, grado 33 de latitud norte, bajo la presidencia del judío Isaac Long, hecho inspector general por el judío Moisés Cohen, que había recibido su grado en Spitzer, de Hies, en Franken, y del judío Morin. Eran pues judíos los fundadores del primer gran consejo que había de convertirse en el centro de la masonería cosmopolita, y lo situaron en América, en una ciudad elegida precisamente en el grado 33 de latitud norte. Estamos hablando del primer Consejo Supremo, no del origen de la masonería, sino de la unificación de la masonería. El jefe supremo vive desde 1801 en Charleston. Este jefe era en 1889 Albert Piquet, a quien ya hemos nombrado en su carta encíclica fechada el 14 de julio de 1889, aniversario y centenario. Celebres, él toma los títulos de cada uno de los 33 grados y añade los siguientes: muy poderoso soberano, comendador, gran maestre del Supremo Consejo de Charleston, primer Consejo Supremo del Globo, gran maestre conservador del Palladium Sagrado, soberano pontífice de la Masonería Universal. Con estos títulos pomposos publicó su carta encíclica en el año 31 de su pontificado, asistido por 10 ilustrísimos, muy iluminados y muy sublimes hermanos, soberanos, grandes inspectores generales, magos elegidos, que componen el serenísimo gran colegio de los masones eméritos, Consejo de la Falange de Selección y el Batallón Sagrado de la Orden. Bueno, veis el engolamiento y la pretenciosidad de los títulos que se asignan a sí mismos. Que son casi ridículos, pero que en realidad no quieren que sean ridículos, son en realidad pues pelotudeces, como dicen los argentinos. La encíclica enumera a los 23 consejos supremos engendrados hasta el presente, ya directamente, ya indirectamente, por el de Charleston, esparcidos por el mundo entero. Luego enumera 100 grandes orientes y grandes logias de todos los ritos en comunicación con el Supremo Consejo de Charleston, como se revela una potencia masónica, por ejemplo, el Gran Oriente de Francia, el Consejo General del Rito Israel, el Gran Consejo de los Masones Other Fellows. De lo que antecede, hemos de concluir que la masonería está sobre todo el globo con formas innumerables, pero bajo la dirección suprema del soberano pontífice de Charleston. Bien, los ritos y símbolos de la masonería y de otras sociedades secretas recuerdan constantemente a la Cábala y el judaísmo, la reconstrucción del templo de Salomón, la estrella de David, el sello de Salomón, los nombres de los diferentes grados, como por ejemplo caballero, K2 en hebreo significa santo, príncipe de Jerusalén, príncipe del Líbano, caballero de la serpiente de Iraín, y la plegaria de los masones ingleses adoptada en una reunión celebrada en 1663. ¿Nos recuerda de una manera evidente el judaísmo? El parte 5, el 5, 5, 5, que las referencias están un poco lejos y para leerlas se pierde uno. Bien. Finalmente, la masonería escocesa se servía de la era judía. Por ejemplo, un libro del masón americano Piquet, escrito en 1881, está fechado en el Anno Mundi 5641. Actualmente no se conserva esta cronología sino en los altos grados, mientras que los masones añaden generalmente 4000 años en la era cristiana y no 3760 como los judíos. El sabio judío Ben Amozeg escribe lo que sigue: los que quieran tomarse el trabajo de examinar cuidadosamente las cuestiones de las reuniones entre el judaísmo y la francmasonería filosófica, la teosofía y los misterios en general, perderán un poco de su soberbio desdén por la cábala.
Cesarán de sonreír despectivamente ante la idea de que la teología cabalística puede tener una misión que cumplir en la transformación religiosa del porvenir. Es decir, este rabino dice que atención porque la Mashiach está inspirada en la Kabbalah. Y lo dice para ensalzar a la Kabbalah, pero en el mismo momento está revelando que la masonería es una creación de los judíos. Aunque pueda decir que es de no judíos que han leído la Kabbalah, pero en fin, no es así. Por las otras pruebas. ¿Quiénes son los verdaderos dirigentes de la masonería? Este es uno de los misterios de la secta, uno de los secretos más cuidadosamente guardados. Pero puede asegurarse que el trabajo masónico en el mundo entero se desarrolla de acuerdo con un mismo y único plan, que sus medios son siempre y en todas partes idénticos y que los fines perseguidos son constantemente los mismos. Esto nos induce a creer que existe un centro único que dirige todos los movimientos de la secta. Es decir, en los años 60, cuando esté esto, su campo de batalla era el divorcio. El divorcio, la eliminación de la censura, cosa que consiguieron, porque consiguieron que todos los países el divorcio y fin de la censura, que había en todos los países, no solo cuando Franco, había en todos los países, democráticos o no. Y ahora están con el aborto, con la ideología de género, con el cambio climático, con la pornografía libre para todos, con el adoctrinamiento en los colegios. Todo eso viene de esta gente. Y no de Zapatero. Zapatero es un masoncillo que obedece. Más adelante abordaremos esta cuestión, pero recordemos que la Carta de Colonia, fechada el 24 de julio de 1535, hablaba de un director de la masonería, el gran maestre patriarca que, aunque conocido por muy pocos hermanos, existe en realidad. Hugo Belmont de Monsieur indica que esta selección de la orden, estos jefes efectivos que muy pocos iniciados conocen, funcionan en la provechosa y secreta dependencia de los cabalistas israelíes, y que los verdaderos jefes de la masonería son los amigos, los auxiliares, los vasallos del judío a quien acatan como soberano señor. De la misma opinión participan Eckhart, Dumont, Deschamps, Monseñor Join Lambelin y otros conocedores de cuestiones masónicas y judías, sobre todo muchos franceses. Dejemos a un lado las enseñanzas dogmáticas de la masonería y del hebraísmo y examinemos las alianzas entre el judaísmo y la masonería desde el punto de vista meramente práctico y real. Discurriendo con lógica, no puede menos que aceptarse la conclusión siguiente formulada por L. Poncis en Las fuerzas secretas de la revolución. La universalidad de la francmasonería, su duración, la invariabilidad de sus fines que se explican perfectamente si se trata de una creación judía para servir a intereses judíos serían absolutamente incomprensibles si su origen fuera cristiano. La misma finalidad de la masonería, la destrucción de la civilización cristiana, nos descubre al judío, porque solo el judío puede resultar beneficiado y únicamente el judío está animado de un odio suficientemente violento contra el cristianismo para crear una organización semejante. Es decir, así es. Para el judaísmo, la era cristiana es una afrenta y según las profecías de Daniel, tal como las interpretan, tiene que desaparecer el cristianismo para que venga la época de su Mesías, que coincide en descripción y incluso ellos lo creen así, muchos de ellos, con el anticristo. De hecho, ellos son enemigos de Cristo. Y como veremos, hay un concilio que en España que los denomina tal como son, tal como acaba de decir, es decir, ministros, o sea, coadyuvadores, ayudantes del anticristo. Es así, ¿eh? Y no estoy hablando de la raza, ya sabéis que estoy hablando de los que siguen el Talmud y la Kabbalah. Hay muchos judíos, muchos gente de procedencia israelita que son cristianos y muy buenos cristianos. También malos, por supuesto, como a todas partes. Bueno, aunque, en fin, hay una el judío o el israelita de religión cristiana está sometido a unas enormes presiones de su grupo
y a una especie de disonancia cognitiva muy fuerte. Pero en fin, para otro momento hablaríamos de eso. Prosigue Pouncins. La francmasonería es una sociedad secreta. Está dirigida por una minoría internacional. Ha jurado un odio implacable al cristianismo. Estos tres rasgos característicos son precisamente los mismos que definen al judaísmo y constituye la demostración de que los judíos son el elemento director de las logias. Es decir, estos tres característicos son compartidos por el judaísmo. Es una sociedad secreta y el judaísmo nunca sabes de qué van. Está dirigida por una minoría internacional, exactamente, igual que el judaísmo. Tiene unos grandes banqueros, unos grandes mandamases. Ha jurado un odio implacable al cristianismo, es así. Y son los mismos rasgos que tiene la masonería. La Revue Internationale de Sociétés Secrètes informaba en 1926 que ya en 1867 se organiza la Liga Internacional Permanente de la Paz y el secretario, el judío Passy, esboza la idea de un tribunal para zanjar sin apelación los conflictos entre las naciones. Es decir, que todas las instituciones supranacionales son invenciones judías porque ayudan en su plan de dominación mundial. Es decir, ellos no son de ningún país, quieren la disolución de las naciones, debilitación de las naciones, por eso se pagan y subvencionan y felicitan a cualquier movimiento separatista. Buscan la separación la atomización de las sociedades para dividir y vencerás. Ese es el lógico lema de alguien que quiere conquistar. Y la Sociedad de Naciones, la ONU, todo esto son creaciones judías que son supranacionales y pretenden suplantar la autoridad de las naciones. Por tanto, la libertad de los ciudadanos, sobre todo en regímenes que tienen una representación o que trabajan para la nación y no trabajan para ellos. No estoy hablando de democráticos, no, estoy hablando de, pues la democracia es una marca muy peliaguda. El periódico Los Archivos Israelitas soñaba con un tribunal análogo en 1864. No es natural y aún necesario, escribió un tal Levy, que veamos pronto establecido otro tribunal, un tribunal supremo en el que se sometan los grandes conflictos públicos, las guerrillas entre nación y nación, que juzgue en última instancia y cuya última palabra haga fe. Esta palabra será la palabra de Dios pronunciada por sus hijos primogénitos los hebreos, y ante la cual se inclinarán con respeto a la universidad de los hombres, nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros discípulos. Bien, esa es el trágala, o sea, el anzuelo con el cual fabricar o convencer para hacer todas estas instituciones, y va a ser mejor para todos. Y bueno, nosotros los hebreos, pues tendremos un papel preponderante y os gobernaremos a todos, pero no os preocupéis que todo va a ir muy bien. Tales son los sueños de Israel, como siempre, coinciden con los de la masonería. En la almanaque de los francmasones se escribe: cuando se haya establecido la república en toda vieja Europa, será cuando reine Israel en autócrata sobre esta vieja Europa. En el Congreso Universal de la Juventud Judía, celebrado el 4 de agosto de 1926, proclamaba el masón Justin Godard que los judíos son el más firme sostén de la sociedad de las naciones que les debe su existencia. Y aún precisa más el judío Cassin: el renacimiento del sionismo es obra de la sociedad de naciones. Por eso las organizaciones judías se presentan como defensores de la sociedad de naciones y por eso los representantes del pueblo elegido pululan en Ginebra. El eminentísimo cardenal José María Caro, arzobispo de Santiago y primado de Chile, también en su documentada obra El misterio de la masonería, demuestra que son los judíos quienes dirigen a dicha secta con el objeto de dominar al mundo y aniquilar a la Santa Iglesia. En relación a su origen afirma: Perdón. El ritual masónico denuncia con evidencia su origen judío.
los símbolos comenzando por la misma Biblia, el escudo de armas, en el que se trata de desplegar heráldicamente las varias formas de los querubines descritos en la segunda visión de Ezequiel: un buey, un hombre, un león y un águila. Las dos columnas del templo masónico recuerdan este último del Templo de Salomón, la reconstrucción del templo, que es la obra masónica, las leyendas y catecismos tomados de gran parte de la Biblia, tergiversándola casi siempre al saber masónico, especialmente la leyenda de Irán, que tan importante papel desempeña en el ritual masónico. Las palabras y términos usuales, como los nombres de las columnas Boaz, Yaquín, las palabras de reconocimiento y de paz, Verbio de gracia, Tual-Caín, Eschibolek, Macbenak, Giblin o Moabón, Nekun o Nekan, Abiblak. La importancia que se da a los números, cosa muy propia de la cábala, es también otro testimonio de la influencia cabalística en la masonería. Finalmente, los hechos, el reinado de terror, la explosión de odio satánico contra la Iglesia, contra nuestro Señor Jesucristo, las horribles blasfemias en que prorrumpían los revolucionarios masones en Francia, no son más que la expresión y el cumplimiento de las aspiraciones de las sectas cabalísticas y secretas que durante tantos siglos venían trabajando secretamente en contra del cristianismo. Lo que los bolcheviques judíos en su mayor parte hacen ahora en Rusia contra el cristianismo, esto está escrito en los años 60, no es más que otra edición de lo que ya hicieron los masones en la Revolución Francesa. Los ejecutores son distintos, la doctrina que mueve y actualiza y la dirección es la misma. Exactamente eso. Es decir, el comunismo y ahora mismo es la masacre de las falsas grupos terroristas islamistas en Medio Oriente que están matando a cristianos, pues es lo mismo. Son gente, detrás están los mismos. Así está claro. Por ejemplo, Al-Qaeda y el Estado Islámico están organizados por los sionistas de americanos y israelíes. Y rusos también. Bueno, rusos, soviéticos, soviéticos. Bueno, los judíos dirigentes de la masonería. El ilustre sabio jesuita Monseñor León Meurín, arzobispo obispo de Port Louis, en su documentada obra La filosofía, en la misma obra, Filosofía de la masonería, afirma lo siguiente: los primeros 11 grados de la masonería del rito escocés. Bueno, perdona que hablé un poco cansado, pero es la tercera vez que leo esto. La primera vez no se grabó, la segunda vez lo colgué en Twitter, en YouTube, y me lo cerraron por alegando incitación al odio. No sé, sí, bueno, lo siento, la verdad es la verdad. Y si tú eres judío, tienes que saberlo también, más que nadie, y como digo en otros apartados, porque la verdad te hará libre. Porque estás en un hoyo, es decir, estás siendo engañado, igual que hemos vivido engañados muchos. Yo rezo por ti, yo rezo por vosotros los judíos, todas las noches, y pido a Dios que me quite, que si esto que estoy haciendo no va contra su voluntad, me quite de hacerlo. Pero yo sé que Jesucristo es, es lo que vuestro corazón anhela, y quiero presentaroslo. Y quiero primero que os deis cuenta del engaño a que estáis siendo sometidos, mis hermanos los judíos. No hermanos mayores en la fe, porque no puede haber más diferencia entre dos religiones que entre el judaísmo y el cristianismo, como muy bien sabéis. Pero yo no me cambiaría por vosotros, porque vivís en fin, qué equivocados estáis. Necesitáis la luz. Así que en mí no hay odio ni hay... Lo que quiero es que conozcáis la verdad. ¿eh? Que esto lo hayan hecho judíos no quiere decir, no os inculpa a ti, a vosotros, a cada uno de vosotros como personas. Podéis rechazar esto, pero tenéis que saber la historia, como la sé yo.
igual como la he sabido yo. Y una vez sabiendo la verdad, podéis elegir. Pero primero hay que saber la verdad. Entonces, no me cerréis, no persigáis. ¿No? Este libro tiene muchas referencias. ¿Por qué no miráis? ¿Por qué no lo comprobáis vosotros mismos? ¿Eh? En vez de hacer caso tanto al rabino o a vuestros ideólogos de cabecera. Así que, lo siento, en Internet hay muchas fuentes, muchos sitios para colgar y yo tengo mucha paciencia. Así que, a ver quién gana, ¿vale? Que Dios os guíe, Cristo os ama, a todos, sobre todo a los judíos, a pesar de todo, a pesar de que lo odiáis ahora mismo en vuestros corazones, pero muchos de vosotros os convertiréis, claro que sí. Como decía Monseñor León Meurin, los primeros 11 grados de la masonería del rito escocés, como veremos más adelante, están destinados a transformar al profano en hombre verdadero en el sentido masónico. La segunda serie, que va del grado 12 al 22, debe consagrar al hombre pontífice judío, y la serie tercera, del 23 al 33, ha de consagrar al pontífice rey judío o emperador cabalístico. Lo primero que sorprende al nuevo adepto a la logia es el carácter judío de todo cuanto en ella encuentra. Desde el grado 1 hasta el 30 no oye hablar sino de la gran obra de reconstruir el templo de Salomón, del asesinato del arquitecto Irán Aviv, de las dos columnas Boaz y Jaquín, de multitud de contraseñas y palabras sagradas hebreas y de la era judía, añadiendo 4.000 años a la muestra para no honrar el nacimiento del divino Salvador. Tras haber establecido firmemente a la masonería en los diversos países cristianos, los judíos se aseguraron el predominio de los grandes orientes en número e influencia. Por otra parte, establecieron gran número de logias formadas exclusivamente por judíos. Ya antes de la Revolución de 1789, los hermanos von Eckertoffer habían fundado en Hamburgo la Logia de Melquisedec, reservada a judíos. Los hebreos von Ischel y Goethe crearon en Berlín a finales del siglo XVIII la Logia de la Tolerancia con el fin de aproximar por medio de la masonería a los cristianos y los judíos. Ya desde entonces usaban los judíos el truco de aproximar a judíos y cristianos con el fin de controlar ideológica y políticamente a estos últimos o desorientarlos, pero en esa época tenían que recurrir a las sociedades secretas, ya que las leyes y las costumbres de los estados cristianos de Europa estaban saturadas de medidas tendentes a proteger a los cristianos en contra de los engaños de los judíos. El citado arzobispo sigue diciendo que el periódico secreto masónico de Leipzig, en su número correspondiente a octubre de 1864, decía que el centro de las logias judías funcionaba en París bajo la dirección de Crémieux y el Gran Rabino. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y la siguiente parte ya veremos. Espero no tardar mucho para hablar de la siguiente. Un saludo a todos. Que Dios os guarde, sobre todo a los judíos que me escucháis. Dios os ama. Jesucristo te ama. ¿A qué esperas? Infórmate, lee, infórmate. No, no, no bajes la cabeza. No te dejes llevar por el odio. No seas una herramienta de otros. Tú puedes elegir, puedes elegir. Aceptas a Cristo, acepta a Cristo en tu corazón y cambiará tu vida. Cambiará tu vida, como ha cambiado la mía. Venga, un abrazo a todos.